trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, qué gusto saludarlos en una emisión más de este programa, hoy transmitiendo desde el hermosísimo Parque Doña Falla. Y a nombre del equipo de trabajo que hace posible este programa, a partir de este momento le damos la bienvenida a Héctor Juans y una servidora, Isela Pacheco. Amigo querido, ¿cómo estás? Qué gusto compartir transmisión contigo. Isela, muchas gracias. Pues muy contento también de estar nuevamente en el Parque Doña Falla, rodeado de estas preciosas flores, estas hermosas plantas, en medio de un entorno arbolado aquí en la ciudad de Jalapa, que nos inspira para un programa muy interesante el día de hoy. Exactamente, qué maravilla estar en contacto con los verdes de una ciudad como Jalapa y reconocer también el trabajo que se realiza a favor de nuestros ecosistemas. Decirles que, por ejemplo, en esta emisión estaremos ya sumándonos a las fiestas patronales del Instituto de Ecología. Este 2025 cumplen 50 años de contribuir a la divulgación de la ciencia y al quehacer científico académico, y en particular conoceremos un proyecto exitoso que se realiza en los manglares, que son conocidos también, Héctor, como los riñones del planeta. Así es, Isela, y bueno, pues también vamos a platicar de ganadería. ¿Y tú has escuchado hablar del pastoreo rotacional? Algo he escuchado y dicen que es muy bueno. Pues expertos nos van a platicar justo nuestros invitados de este tema y de cómo impacta positivamente, Isela, como bien dices, de una forma sustentable para un mejor aprovechamiento de los pastos y la tierra, pero también para la salud y la producción ganadera, en este caso de los bovinos. Oye, qué importante, mira, tenemos así a grandes instituciones, ya decíamos del INECOL, en este caso médicos veterinarios, integrantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, integrantes también de este rancho Escuela del Clarín, a quien tanto queremos, un espacio maravilloso con quien siempre tenemos una alianza, y también lo tenemos con esta alianza con asesores técnicos. Hoy desde ADM nos van a compartir la importancia de la alimentación correcta en los pollos de engorda, pero desde etapa temprana. Infancia es destino, dicen por ahí. Héctor, ¿tú qué opinas al respecto? Así es, la alimentación en los primeros meses, ¿no?, de nuestros pollos, en este caso de nuestra producción de aves, es peculiar. Así sí. Es que bueno, pues de este tema nos van a platicar nuestros expertos, como bien dices, de ADM. Me encanta la sensibilidad que tienen estos especialistas y que tienen clarísimo, por ejemplo, que la salud y el bienestar animal es prioridad si se trata de aprender a aprovechar de forma sustentable. Así que miren, tenemos un programón con diferentes temas, con grandes invitados, así que lo invitamos a que se ponga cómodo, porque a partir de este momento comenzamos. Continuamos en Veracruz Agropecuario y es momento de hablar de salud, de nutrición animal, con un énfasis en las aves, en los pollos de engorda. Y para platicarnos al respecto, nos da gusto darle la bienvenida aquí a nuestro programa al médico veterinario zootecnista Alfredo Canela Hidalgo. Él es integrante de los asesores del servicio técnico de ADM, y de entrada, qué gusto conversar con usted, doctor. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y nos encontramos muy bien. Qué bueno. Fíjese que en ocasiones nos toca escuchar una frase que dice: infancia es destino. Hay quienes no están de acuerdo con ella, sin embargo creo que tiene algo de cierto y aplica a los humanos, pero también a las especies animales. En ese sentido, hoy hablaremos sobre la importancia de la primer semana de vida en el pollo de engorda. Cuéntenos por qué es importante y cuáles son algunas de las tendencias sobre consumo que existen actualmente de esta especie. México es el sexto productor a nivel mundial de carne de pollo y somos el quinto en consumo de pollo. Se prevé que de aquí al 2050 alcancemos una población arriba de 150 millones de pobladores. Entonces toda esa población que está creciendo va a requerir alimento, sí, sí. Y alimento que nutra a la población de buena calidad. Y lo que es tanto el huevo como el pollo de engorda ha sido la fuente de proteína animal más económica que se tiene y con valor nutritivo. Parte de la plática es
enfocarnos a que los productores cada vez sean más eficientes para poder producir todos estos alimentos que se van a necesitar. Claro. Doctor, háblenos del ciclo de vida de esta especie. Normalmente el ciclo de un pollo de engorda anteriormente era de 8 semanas. Con todas las mejoras genéticas que se han hecho, se ha ido reduciendo este ciclo. Actualmente es de entre 6 y 7 semanas este periodo de vida. Ahora, hablando de lo que es dividiendo estas 7 semanas, podemos dividirla en 3 fases, lo que sería la crianza, crecimiento y engorda. De manera práctica lo vamos a dividir en 2. Las primeras 3 semanas va a ser la parte de la crianza y de la cuarta semana en adelante va a ser la parte de la engorda. Y específicamente la primera semana de vida de los pollitos va a ser la más importante, porque de aquí va a depender el futuro de la producción. Claro, sí, sí. Y muchas veces no se le toma la importancia a esta primera semana. Sí, pero es fundamental, ¿verdad? Estas primeras etapas de vida. Y bueno, en ese sentido, abúndenos por favor un poco más respecto a los pilares de la producción de pollo de engorda. Vamos a dividir los pilares en la producción de pollo de engorda en 3. Lo que es la genética, lo que es los manejos en granja y lo que es la alimentación. Si cualquiera de estos 3 falla, automáticamente los otros se van a ver afectados. Hablando específicamente de lo que es la genética, nos referimos a aves que tengan un potencial genético muy grande para poder generar kilos en un menor tiempo. Hablando de manejos, nosotros como especialistas en aves o los productores tienen que darle todos los manejos necesarios para poder mantener estas aves en confort, lo que es temperatura, humedad, cuidar que no se enfermen, porque cualquier enfermedad que afecta a las aves, pues va a haber consecuencias en la ganancia de peso. Exacto. Y por último, la alimentación. Aquí necesitamos tener alimentos diseñados y formulados específicamente para cada etapa de vida del pollo. Exacto. Que tenga los nutrientes necesarios. Sí. Y en esa parte ADM, nutrición animal, tiene un portafolio muy amplio de productos y de estrategias nutricionales que pueden ayudar a todos los productores a mejorar sus costos de producción y sobre todo darle calidad a los animales y calidad al humano, ¿no? Claro, en consecuencia, ¿verdad? Con los alimentos. Háblenos de los factores que influyen para obtener un buen desarrollo. Existen muchos factores, pero uno de los principales va a ser la temperatura. Durante la recepción, nosotros tenemos que preparar nuestras casetas o el corral donde vamos a recibir estos pollitos. O la granja, si es el caso, ¿verdad? Tener preparado antes de que llegue el pollito. Desde antes de que llegue el pollito, nosotros tenemos que ya tener preparado todo. Tener una temperatura adecuada es fundamental. Si el pollito llega y no hay una temperatura de alrededor de 32 grados, que es lo que necesita, el pollito no va a estar activo, no va a querer comer, y si no come, no se va a desarrollar. Claro. Y es en la primera semana de vida del pollito, donde nosotros tenemos que ayudar al pollito a que acabe de formar todo su sistema digestivo. Porque cuando nacen, su sistema está muy inmaduro todavía. Sí. Si nosotros no le brindamos los nutrientes necesarios, no se va a desarrollar bien, no se va a formar la barrera intestinal, las vellosidades intestinales. Todo esto nosotros lo tenemos que estar cuidando. Y si no hay una temperatura adecuada, bajan los consumos. El agua, claro, que no falte el agua. Normalmente un ave consume el doble de agua que de lo que come. Si no hay agua, no va a comer, y si no come, no va a crecer. Tiene que haber una parte muy importante en el bienestar animal que debemos estar cuidando. Y un ave o cualquier animal estresado va a ser ineficiente en su producción. Exactamente. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que en términos generales usted le podría brindar a nuestros productores? Nosotros contamos con un portafolio muy amplio en productos preiniciadores, que es el alimento específico que se requiere en la primera semana de vida del pollito. Son alimentos con una granulometría específica, una migaja muy pequeñita, lo que igual va a beneficiar a que el pollito pueda consumirlo más rápido. Muchos productores tienen mala práctica de utilizar maíz. Los primeros días de que llega el pollito les dan maíz molido o quebrado. Pero ese maíz no cubre las necesidades nutricionales de un pollito. Claro. No se va a desarrollar correctamente. Entonces lo que se recomienda es dar productos como los preiniciadores que manejamos en ADM. Preiniciadores, muy bien. Son alimentos con ingredientes altamente digestibles, con la finalidad de mejorar la salud intestinal del pollito. Obviamente, un intestino bien integrado, más adelante nos va a brindar frutos, ¿no? Bajar costos de producción, sin duda, mayor cantidad de kilos producidos. Sí, desde luego, es una inversión que vale la pena en esta etapa temprana.
Pues muchas gracias, doctor. Felicidades por su trabajo a usted y a todo el equipo de ADM. Gracias al médico veterinario zootecnista Alfredo Canela Hidalgo. Gracias por esta charla y que le vaya muy bonito en todo lo que siga realizando a favor de una avicultura saludable y sostenible, privilegiando, sustentable, ¿verdad? Privilegiando el bienestar animal. Es correcto. Felicidades por eso. Muchas gracias. Continuamos con más de Veracruz Agropecuaria. La ganadería con la que trabaja la familia Hernández Soto es un gran ejemplo, así que hoy estamos muy felices de reencontrarnos con nuestro muy querido, el médico veterinario zootecnista Noé Hernández Soto, con quien siempre es un gusto conversar. Hola médico, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio, gracias por estar hoy acá con nosotros y con mucho gusto lo recibimos. Y pues algo importantísimo, si hablamos de una ganadería eficiente, inteligente y regenerativa, es tener resuelto, por ejemplo, la alimentación del ganado. Ustedes han encontrado ventajas muy específicas en esta alternativa de pasto en términos económicos y ecológicos. Claro, con esta nueva variedad que afortunadamente se empezó a dar aquí en este rancho, nos ha ayudado bastante porque el consumo o la dependencia de alimentos balanceados se ha disminuido en un 30%, ¿no? Aunado a esto, pues es un complemento muy importante que en cualquier parte del estado y del país, en cualquier región, si mejoramos o utilizamos adecuadamente una especie o dos especies de pastos que se den bien en esa región, nos va a ayudar a depender cada vez menos de lo que se pueda traer de otro rancho. Mucha gente ve lo que dicen las etiquetas, ¿no? Este nuevo etiquetado ha traído como consecuencia eso, ¿no? La conciencia de ver qué es lo que estoy comiendo, ¿no? En la vida y en los ranchos, en cualquier trabajo siempre se aprende, ¿no? Exacto. Cuando se hace con amor, cuando se hace con ganas. Y bueno, la reflexión es que sí, la ganadería está en crisis, hay muchos problemas, pero que veamos la naturaleza, veamos qué es lo que me ofrece la naturaleza. Si nosotros observamos, somos observadores, vemos que hay pastos en las diferentes regiones que sobresalen. Sobre esos vamos a trabajar, porque esos son los que me están indicando que quieren crecer. Pero si yo esos los chapeo, los corto, no los cultivo, pues eso es algo equivocado. Si yo les traigo a esta pradera leche, carne, becerros, es bueno que yo le reintegre estiércol, le reintegre respeto al no meterle algún herbicida o algún antibiótico o algún desparasitante que va a matar la flora del suelo, y también traer árboles, traer más humedad, cuidar las especies animales y de lo demás, porque eso es algo, vivir en armonía. Si no vivimos en armonía y nada más quiero puro sacar, pues nos lo vamos a acabar. Si este rancho fuera así, no estaríamos en estos pastos. Qué mejor que ese tipo de testimonios para defender a la ganadería sustentable, que no solo es posible, que es una realidad aquí desde el rancho El Salto en el municipio de Tlacolula, en Veracruz, desde donde le agradecemos nuevamente a usted y a su familia que nos permita visitarlos y compartir esta experiencia con el público de Veracruz Agropecuaria. Continuamos. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos con el doctor Jesús Jarillo Rodríguez y él nos acompaña del Centro de Enseñanza en Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a platicar de un tema muy interesante que es el pastoreo rotacional intensivo. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a Veracruz Agropecuario por esta invitación, que con gusto acudimos a ella porque es un programa, es un grupo que nos ha favorecido siempre con su apoyo para la difusión de resultados y para las diferentes actividades que nosotros tenemos y desarrollamos en el Clarín. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a usted como siempre. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo muy útil para los ganaderos, para quienes están produciendo ganado bovino, y es el pastoreo rotacional intensivo. Cuéntenos en qué consiste el pastoreo rotacional. Mire, el pastoreo rotacional intensivo es una herramienta de suma importancia para la alimentación animal en el trópico bajo condiciones de pastoreo, porque nos permite brindar a los animales materia seca suficiente
en cantidad adecuada para que satisfagan su requerimiento de materia seca y también una materia seca de calidad. ¿En qué consiste? Básicamente es la división de grandes áreas en áreas relativamente más pequeñas donde hacemos pasar el ganado a través de esas áreas. Nosotros le llamamos pastoreo rotacional para ser más prácticos al momento de entender el término, pero realmente no quiere decir que llevemos el pastoreo 1, 2, 3, 4, 5 conforme a las divisiones, sino que puede ser que la 4 no se ha recuperado, pues nos brinquemos a la 5. Eso sería, en términos generales, pastoreo rotacional. Pasar animales a través de diferentes potreros relativamente más pequeños para que cada día o cada 2 o 3 días tengan pastura nueva, tengan disponibilidad de más forraje y no un solo potrero donde la cantidad de forraje cada día disminuye y muchas veces solo se mejora con la época. En el pastoreo rotacional, como descansan, y creo que vamos a profundizar en esos términos, las vacas tienen pastura nueva cada vez más continuamente. Y eso se ve reflejado en la calidad de la carne que vamos a producir o que va a producir el productor. Es decir, esta alimentación justo le va a ayudar también a tener una mejor rentabilidad en su ganado. Sin duda, el pastoreo que normalmente conocemos con los productores, sobre todo medianos y pequeños, es el pastoreo continuo, donde los animales, como decía hace un momento, varía en su calidad nutritiva. Y cuando nosotros damos de comer algo a los animales que no satisface su requerimiento de nitrógeno en cuanto a proteínas se refiere, por ejemplo, pues hay un crecimiento deficiente, hay un crecimiento muy retrasado y eso tiene un efecto importante en la cantidad y en la acumulación del músculo, en el desarrollo de músculo, en la cantidad de carne que produce el animal. Muy bien, vamos a hablar de la rotación controlada. ¿Qué nos puede explicar para justo poder aprovechar al máximo nuestras extensiones de pasto, nuestro forraje, ya una vez que empezamos con la rotación? Perfecto. Rotación controlada yo diría que es como un sinónimo del manejo de los animales dentro de cada potrero. Y yo creo que hablar de un control de la rotación tendría como base primero poder saber cuántos animales necesito meter a esta división, o dicho de otra manera, cuánta superficie necesito para mantener hoy a mis animales. Y aquí llegamos a un aspecto sumamente importante, pocos ganaderos lo hacen, y me refiero a medir la cantidad de forraje disponible. Necesitamos saber cuánto forraje disponible tenemos para poder decir, aquí me caben por 1 o 2 días tantos animales. Y cuando ya tenemos la cantidad de forraje disponible, entonces podemos hablar de un pastoreo o de un control del pastoreo rotacional intensivo súper más eficiente. Y lo cual nos va a favorecer sustancialmente no tan solo a una mejor disponibilidad de materia seca para el animal, sino también a una mejor calidad de la misma. Y en la planta, aunque creo que vamos a profundizar más adelante, podemos darle el tiempo de recuperación necesario para un siguiente pastoreo. Y todo esto trae como consecuencia beneficios al suelo. Claro, que es una producción sostenible justo por ello. Es correcto. La idea es que podamos aprovechar todos los recursos, animal, planta, suelo, con beneficios para ellos, no provocando un sobrepastoreo que nos genere una erosión y una compactación del suelo, no, sino provocando un pastoreo que nos permita podar el pasto para que haya mayor crecimiento. Al haber mayor crecimiento hay mayor fotosíntesis, al haber fotosíntesis hay mayor fijación de CO2 en el suelo y finalmente, así como queremos darle de comer a la vaca pastura, hoja, tenemos que darle de comer al suelo raíz, que es la parte importante porque, bueno, la planta utiliza la raíz para succionar nutrientes, para anclarse, pero también a través de ella, a través de su crecimiento aporta materia orgánica y también aporta algunos exudados que benefician la fertilidad y generan energía para los
microorganismos del suelo. Mire qué interesante. Y bueno, para ello necesitamos periodos de descanso, justamente. Hay que descansar también a la tierra, hay que dejar descansar al suelo en esta producción para que, bueno, aun cuando estamos rotando nuestro ganado, tengamos recursos más óptimos también, ¿no? ¿Es así? Es correcto, Héctor. Definitivamente el descanso, el pastoreo, el descanso son los aspectos claves que se manejan en el pastoreo rotacional intensivo. Si tú quieres manejar intensivamente tu potrero con beneficio para los recursos suelo, planta, animal, tienes que hablar de un periodo de recuperación de la planta. Y este va a depender de qué, va a depender de la época. Por ejemplo, en la época de lluvias, claro, el periodo de descanso puede durar 20, 25 días. En el caso de esta zona y de toda la zona de aquí a Tlapacoyan, Martínez, toda esta región, todo Catemaco, tenemos el efecto de los nortes que a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero, que es la parte más difícil, baja la temperatura, tenemos los famosos chipitipis que aunque ya son menos frecuentes todavía mojan mucho, la planta no crece y por el contrario hasta se puede agriar. Entonces ahí necesitamos hasta 60 días, 45 días de recuperación, ¿sí? Y en la época de seca, que muchas veces en esta zona se da relativamente corta, pero si vamos a la costa ya estamos hablando de 4, de 5, 6 meses. Inclusive en el trópico húmedo en los últimos 2 años, el pasado y pues la seca ya nos ha llevado 4 o 5 meses, ¿no? Entonces ya tenemos que poner especial atención porque hay un momento en que cuando el crecimiento es ávido, fuerte, tenemos que cortar forraje del que no podemos aprovechar porque no se lo van a acabar las vacas y aplicar alguna técnica de conservación, como por ejemplo el ensilado o como por ejemplo el empaque de heno, la generación de heno. Y esto puede ser de una manera industrial con tractores, con segadoras, empacadoras, o también puede ser de una manera artesanal, muy artesanal. Los hilos en bolsa y las pacas de heno en cajas que se hacen con madera y que se pueden apretar adecuadamente y amarrar ahí mismo. Muy bien, y bueno, pues todo esto también va a requerir mayor inversión en nuestra producción, sin embargo va a ser redituable. Sin duda, Héctor, porque por ejemplo en un pastoreo continuo normalmente lo que se maneja para no tener problemas en las bajas de producción de forraje, y aunque tengas exceso de forraje en algún momento, pues 1 o 2 unidades animal por hectárea, o vamos a hablar de vacas, ¿no? 1 o 2 vacas por hectárea. Sin embargo, con el pastoreo rotacional intensivo, mínimo tienes que manejar 3 vacas por hectárea. Y entonces, en lugar de decir 1 o 2 vacas produciendo leche que te darían 4 litros, por 2 serían 8, con 3 ya estás hablando de 12 y hasta 15 o 16 litros, porque estás mejorando la calidad de tu materia seca. Y al mejorar la calidad de tu materia seca, pues también mejoras la producción de leche de las vacas, mejoras la condición de las vacas. Y eso habla de una mejor rentabilidad económica. Y también tenemos que hablar de la rentabilidad ecológica, en el sentido de que, como ya decíamos hace un momento, al momento en que entramos con el corte del pasto por el diente del animal, se genera la fotosíntesis, estamos jalando el CO2 que nos está ocasionando problemas en el ambiente al suelo, y ahí se va a almacenar adecuadamente si nosotros tenemos el cuidado de que esa cobertura no disminuya. Y por el otro lado, en últimos estudios que hemos hecho nosotros en Clarín con el apoyo de otras instituciones, hemos visto que cuando manejas pastoreo rotacional intensivo con periodos de descanso de 45 días, hay un menor flujo de gases de efecto invernadero del suelo al ambiente. Claro, que eso es muy importante también, y es algo que aquí en Veracruz Agropecuario pues siempre estamos insistiendo, ¿no? También en las prácticas sostenibles. Nosotros vamos a hablar más de este interesante tema después del corte. Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero. Amigos de Veracruz Agropecuario, continuamos la entrevista al doctor Jesús Carillo, que nos visita del Rancho El Clarín
para seguir hablando de este interesante tema, doctor, que es el pastoreo rotacional intensivo aquí en Veracruz, que ya bien nos decía, nos da muchas ventajas para mejorar la calidad de carne de nuestro ganado bovino, en este caso del que estamos platicando, con muchos beneficios ambientales, pero también a la salud de los bovinos, ¿no es así? Es correcto, yo creo que es un tema que se nos estaba pasando, qué bueno que lo recuerdas, Héctor, porque cabe mencionar que cuando tú manejas adecuadamente el sistema, tienes beneficios como los que tú ya mencionaste, el productivo, el económico, el ecológico, pero también la salud, ¿no? Y hablando ahora todo el mundo de una sola salud y todo esto, efectivamente, por ejemplo, en estos últimos 3 años, y son resultados que se han presentado en el Día del Ganadero y están a su disposición en artículos, es el efecto del periodo de descanso sobre, por ejemplo, la migración de las garrapatas del pasto al animal, sobre el desarrollo de hongos entomopatógenos en el manejo del pastoreo rotacional, y hay muchos beneficios cuando el pastoreo rotacional se maneja adecuadamente. Por ejemplo, de los resultados de estos últimos años que te menciono, los especialistas en ello, porque manejamos un grupo forrajólogos, especialistas en estadística, especialistas en parasitología, todo el grupo que se encuentra en Clarín, observó que el periodo de 45 días disminuye sustancialmente, enormemente, la cantidad de garrapatas presentes en el animal con relación o en comparación con el pastoreo continuo o 30 días de recuperación. ¿Por qué? Porque cuando tú tardas en regresar al mismo potrero por 45 días, rompes el ciclo de vida del animal, en este caso de la garrapata, en este caso de la garrapata como parásito externo. Cuando tienes 30 días, cuando entran los animales, apenas está a punto de quererse subir al animal y llenan a los animales de garrapata, se llenan los animales de garrapata. Y cuando tienes un pastoreo continuo, pues las garrapatas no se preocupan, porque a la hora que estiren una mano el animal va a estar ahí. Entonces 45 días resultó ser el mejor periodo de descanso, y esto ha sido ya corroborado por otros investigadores en otros países. La pregunta que me harás seguramente es: ¿y qué pasa con la calidad nutritiva de la pastura? Porque estamos hablando de 45 días, cuando la mayoría de la gente nos ha dicho 28 días, 30 días, 32 días para tener disponibilidad y calidad. Bueno, nosotros tuvimos que hacer evaluaciones de la calidad nutritiva en el mismo laboratorio del centro de nutrición, y encontramos que se encuentra entre 8 y 9%. En el caso de proteína cruda, todavía estamos evaluando los demás parámetros de calidad nutritiva. Pero ya cuando vemos 8 o 9% de calidad de proteína cruda en la materia seca a 45 días de descanso, nos da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque según los expertos en nutrición y reportado en la literatura, una vaca que tiene un becerro al pie y que da 6 litros de leche al día, necesita 8% de proteína para satisfacer su requerimiento de nitrógeno en el rumen, para que funcione adecuadamente. Y entonces, si nuestros pastos tienen 8%, 9%, estamos dentro de ese excelente rango y favorecemos a la parte de salud animal. Y la salud finalmente también del consumidor, porque llega con más proteína tanto la carne como la leche en este caso. Sí. Ahora, seguramente también nuestro auditorio, quien nos está escuchando por Radio Más, quien nos está viendo en este momento por TV Más y a través de redes sociales, seguramente también se preguntará cuál es el pasto adecuado para el forraje, pues, para poder alimentar a nuestras vacas bajo esta técnica, ¿no?, de este pastoreo. Fíjense que nosotros ya llevamos varios años trabajando con pastoreo rotacional. Por ejemplo, un servidor en su tesis doctoral, hace varios años, no vamos a decir cuántos para que no se vea muy feo, manejó 2, 3 y 4 vacas por hectárea. Ahora, en este ensayo que acabamos de concluir y que ya tenemos esos datos interesantísimos que les acabamos de mencionar, las arbences o las plantas no deseadas resulta ser que disminuyen, se controlan, se mantienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con las gramíneas por ser las plantas que obedecen al rebrote inmediatamente. Aún en temporadas que no haya tanta lluvia. Exactamente, las gramíneas tienen esa importante característica, rebrotar inmediatamente después del corte del animal
o por cegarlo. Sin embargo, las plantas de hoja ancha, tardan en el rebrote. Entonces, cuando una arbense o planta de hoja ancha, puede ser la más arbense, trata de rebotar, la gramínea ya creció arriba de ella y ya disminuyó la cantidad de luz que le llega. Entonces, en un siguiente pastoreo va a ir menos. No digo que se erradiquen, no. Ahí están. Tenemos que llevar siempre adecuadamente bien manejado el pastoreo para que ahí permanezca. Ahora, hay malezas, para que me explique, o arbences gramíneas de hoja angosta que también las cortan y rebrotan rápidamente. El caso es, por ejemplo, el pasto amargo, el pasto cortador, como lo conocen en muchas zonas de la región. Es un paspalum que crece inmediatamente y lo malo de este pasto es que lignifica a los 10, 15 días o antes de haber nacido de haber brotado la hoja. Ahí el pastoreo rotacional intensivo nos ayuda porque podemos cercar esas áreas y meter los animales un mayor tiempo en ello y nos permite que haya un rebrote más precoz y el rebrote sí lo consumen los animales. Ahora, la primera pregunta que me hiciste fue, ¿cuál es el mejor pasto? Así es. Híjole, miren, si vemos el mercado, hay empresas que han trabajado mucho en la generación de nuevos ecotipos, de nuevos cultivares que sí, definitivamente son altamente productivos en materia seca y la calidad de la misma. Sin embargo, todo esto involucra un alto costo de establecimiento y el manejo de los suelos y la maquinaria, o sea, es un alto costo que si no se hace bien, el costo no nada más es económico, sino también ecológico. Nosotros hemos visto que cuando se maneja el pastoreo rotacional intensivo, considera bien como se debe de hacer, se favorece más la producción de materia seca de las plantas gramíneas presentes en el rancho. Es decir, no tenemos que necesariamente cambiar el pasto que tenemos en el rancho, introducir nuevas especies, si no se puede. Porque con los mismos pastos que tenemos podemos mejorar la producción de materia seca. Muy bien. Sin duda, pastos nuevos, pastos que están mejorados, pero sí, definitivamente el pastoreo rotacional no tan solo favorece a los bovinos, ¿no? Lo podemos aplicar con ovinos y funciona a la perfección. Lo podemos trabajar con gallinas, bueno, no es el caso de nosotros, pero podemos observar en la literatura pastoreo rotacional con gallinas, con cabras, hasta con cerdo, con conejos, y funciona muy bien. La cuestión es respetar el crecimiento de la planta. Muy bien. ¿Ha trabajado ya con cerdos también? ¿Han trabajado ustedes con cerdos recientemente? Sí, estamos empezando a trabajar con cerdos también y es una experiencia bastante interesante, pero falta mucho por investigar ahí. Falta ver, por ejemplo, cuál es el tiempo de pastoreo idóneo. Mediodía, un día y medio, para que la planta solo sea consumida en un 30, 40, 50%. Y eso nos permita pasar a otro potrero y que la planta se recupere adecuadamente. Estamos en ello y será un placer mostrarle algunos datos más adelante. Sus redes sociales, datos de contacto, porque seguramente la gente va a querer consultar aún más de estos bonitos temas que ya nos presentó y sobre todo efectivos. Para comunicarse con nosotros puede ser a nuestra página de Facebook, nada más ponen ahí CEIEGT FMBZ UNAM y seguro les va a aparecer. O a los teléfonos 232-32 439 41 al 43. Y si gustan, les puedo dar un correo personal para cuestiones de pastoreo rotacional o de manejo de potreros, que es el jarillo.rj@gmail.com. Muy bien, pues él es el doctor Jesús Jarillo Rodríguez, a quien agradecemos mucho esta información y que sea usted aliado de Veracruz Agropecuario desde el Rancho El Clarín. Para todos ustedes, amigos y amigas de Veracruz Agropecuario, nosotros continuamos. En el Instituto de Ecología tenemos a grandes aliados y aliadas de una generación importantísima
que investiga, que trabaja, que documenta, que tiene alianza con la gente en las comunidades para contribuir a la conservación, a la restauración en muchos de los casos y a la preservación pues de nuestros ecosistemas. Entre sus proyectos banderas destaca desde luego el de la restauración de manglares, y para hablarnos desde luego de estos hermosísimos ecosistemas que son casa también de muchas especies, qué alegría hoy conversar con dos autoridades en el tema, la doctora Ana Laura Lara Domínguez, investigadora de la Red de Ecología Funcional del INECOL, y un gusto saludarla, doctora, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, muchas gracias, buen día. Gracias a usted y desde luego, gracias, qué alegría reencontrarnos con un gran amigo de este programa, el doctor Jorge López Portillo Guzmán, también es integrante e investigador de esta Red de Ecología Funcional del INECOL, y siempre es un gusto encontrarnos, ya sea en campo, en los manglares o en este caso aquí en el Parque Doña Falla. Doctor, muchas gracias, ¿cómo está? Isela, por la invitación, encantado de estar aquí contigo y con RTV. Es una maravilla. Claro. Tener aquí Veracruz Agropecuario. Sí, pues es que compartimos misión y compromiso. Claro, en este sí. caso también pues desde la ciencia pública. Y creo que pues también nos gusta contribuir a la difusión de estos temas porque evidentemente estamos viviendo una crisis climática a nivel global y muchas de las situaciones tienen que ver con prácticas locales o necesitamos miradas regionales. Para entrar en tema me gustaría, doctora, que de entrada nos recuerde, le comparta a la gente ¿cuál es la importancia de los manglares? ¿Cuál es la función que desempeñan? Bueno, los manglares, pues, como ustedes saben, son un bosque de 4 especies, mangle rojo, mangle blanco, mangle botoncillo y mangle negro. Bueno, estas 4 especies se encuentran entre el mar y la tierra, ¿no? Entonces es esta interacción y es muy importante esta parte de tener esta salinidad porque eso les permite competir con otras especies. Pero dentro de estas 4 especies que son un bosque, se albergan muchas especies de aves, peces, muchos organismos pequeños, mamíferos, que da una amplia diversidad en estos ecosistemas. Una de las importancias de las funciones de que están en esta parte de la orilla es que protegen la zona costera de la erosión, protegen pues a las comunidades que están del otro lado y finalmente pues es un refugio para muchas especies de peces y crustáceos, ¿sí? Exactamente, sí, y la bifauna. Son nuestros aliados frente al cambio climático, doctor, y me gustaría que nos compartan algunos de los ejemplos, de los modelos, de los proyectos exitosos que ustedes han pues implementado desde el INECOL en coordinación con las comunidades. Sí, eso es cierto, es en coordinación con las comunidades, porque lo que queremos es, pues nosotros somos académicos y hemos tenido la suerte siempre de trabajar con las comunidades locales. Sí. Las comunidades locales, cuando llegamos, pues no tenían, excepto los pescadores, no tenían idea de lo que era el manglar. Y entraron con nosotros y además como estamos trabajando en proyectos de restauración, era maravilloso ver cómo llegaban y se daban cuenta que el manglar estaba completamente muerto. Trabajaban con nosotros en hacer canales, en hacer islotes y todo esto. Y después, tiempo después, cuando veían, se les veía en los ojos el gusto y la pasión por haber sido parte de esa restauración. Claro, sí. Entonces, sí es la cierto. apropiación, ¿verdad? Es la apropiación. El sentimiento de pertenencia también conmueve, positivamente hablando. Sí. Entonces hay muchas ganas en las comunidades por trabajar en esto y lo que nos preocupa es que una vez que se van los proyectos de restauración, ¿qué sigue para ellos? Exactamente. Restauración. Hablemos de este concepto. ¿Qué significa y por qué es importante? Bueno, la restauración generalmente se da cuando alguno de los ecosistemas ha muerto por alguna de las causas. En el caso de los manglares particularmente, pues se rellenan los canales que hacen que el agua llegue a ellos, o bien viene una tormenta y entonces los arrasa y entonces uno cree que ya se murieron, pero la verdad es que no. Entonces también la frontera que hay entre las comunidades y el manglar cada vez se va haciendo más pequeña, en el sentido de que van creciendo los megaproyectos turísticos, la industria, las mismas poblaciones. Entonces el manglar lo van dejando así de ladito y pues van destruyéndolo, porque si no se respeta, entonces empieza a morir, porque el agua se estanca, ya no hay oxígeno,
hay sustancias que les son venenosas para vivir y entonces muere, ¿no? Claro, y eso es algo que nos tiene que interesar y preocupar, no solo a la gente que habita en comunidades costeras, sino a todas las personas que habitamos este planeta por lo pronto, porque estamos hablando también y recordando que entre las muchas funciones ecosistémicas que nos brindan los manglares son los riñones del planeta, entre otras cosas. Por lo cual destacamos, insistimos, proyectos. Hemos estado ya en recorridos con ustedes en Alvarado, en La Mancha y en otras comunidades, con gente súper bonita, bien trabajadora, que defiende su territorio y que ustedes también pues han hecho un trabajo fundamental con el acompañamiento técnico y la ciencia también, pues como el gran ente que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora mismo en la zona norte tienen un trabajo también del que nos gustaría que nos hablen, doctor. Sí, bueno, tenemos dos lagunas costeras en donde estamos trabajando. La primera de ellas es la laguna de Tampamachoco. Ahí encontramos 30 hectáreas completamente muertas de manglar y ya tenemos un proyecto de restauración que iniciamos desde 2011, dando seguimiento a nuestras acciones como una forma de ir aprendiendo con el monitoreo, aprender, monitorear y hacer modificaciones. Es en Tampamachoco y pues ya tenemos un gran éxito. Nos gustaría que alguna vez nos acompañaran. Sí, encantadísimos de la vida, claro. Ahí. Tan hermoso Tampamachoco, sí. La laguna de Tampamachoco. Y el otro es en la laguna de Tamiagua. Vamos a trabajar en la isla de la Pasión, que es una maravilla de isla, pero que tiene problemas ahorita ya de obstrucción de los canales. Ya la marea no entra, entonces empieza a morirse el manglar o a mostrar señales de debilidad. Por ejemplo, se empieza a meter un escarabajo que mata a los árboles, simplemente porque los árboles ya no producen defensas metabólicas, y entonces lo que tienes, teóricamente están muy bien los árboles, se ven muy verdes, pero ya se están empezando a ver manchones y más y más. Entonces ahí lo que vamos a hacer junto con los pescadores es restituir todos los canales interiores del manglar. ¿Van a reforestar? ¿O qué acciones van a emprender? En parte, a ver, adelante. Lo primero que hacemos es hacer una restauración hidráulica, es decir, rehabilitar todos estos canales para que empiece a fluir por el efecto de la marea el agua, y entonces entra y sale y baña los manglares. Y por otro lado, entonces cuando ha muerto el manglar, generalmente se erosiona el suelo y baja el nivel del que más o menos crece, ¿no? Entonces lo que hacemos son como islas de suelo a ese nivel para que se vayan estableciendo las plantas. Entonces ahí va creciendo. Qué bonito. Oigan, ¿y cuál ha sido la reacción y el papel de los pescadores y de los productores, en este caso, de la gente de las comunidades? Se llama la Isla del Ídolo, ¿eh? Te dije la Isla de la Pasión, es la Isla del Ídolo. Pues ellos son los que han promovido este trabajo. Qué maravilla. Ellos fueron los que dijeron que querían que las lanchas pudieran entrar aquí a la Isla del Ídolo, para poder hacer ecoturismo, para poder aprovecharlo y también buscar la forma en la que todo lo que produce el manglar se pueda ir a través de los canales hacia la laguna para aumentar la productividad de peces y y camarones, que es como decías tú, ¿no? Lo que se produce en el manglar se va a los platos de aquí, de Jalapa y de cualquier otro restaurante. Cuando comemos mariscos, en general hay muchos que vienen del manglar. Exactamente. Indirectamente. Entonces, los pescadores son los que nos han pedido que les ayudemos con esto, y afortunadamente conseguimos un proyecto que nos va a servir para hacer eso. Lo celebramos muchísimo y nos dará mucho gusto darle seguimiento también a este proyecto, a estas historias de vida también que son estupendas y que creo que también pues evidencian la alianza estratégica tan importante que puede haber desde esta comunidad científica que ustedes representan con la gente de las comunidades. Nosotros como medios de comunicación aceptamos que tenemos una responsabilidad de contribuir a la difusión de estos proyectos, y con gente tan maravillosa como ustedes se hace de una manera muy fácil y siempre con mucho entusiasmo y alegría de compartir estos temas para contribuir a la reflexión. En ese sentido, ¿qué mensaje le gustaría pues agregar finalmente para quien ve esta charla y para quienes quieran conocer más? Pues que los invitamos a que vayan a la parte norte de Veracruz. Ahí tenemos un muy exitoso proyecto, que tuvimos esa suerte de que el manglar creciera en menos de un año, entonces se ve un cambio rotundo, ¿no? Sí nos gustaría que fueran a ver eso y que pues con empeño
y dedicación que hemos tenido y sobre todo los recursos que nos han llegado, ha sido posible toda esta restauración y que ha sido muy apreciada porque realmente ha sido como un ejemplo. Realmente hemos tenido esa suerte, ¿no? Sí. Entonces los invitamos, si quieren conocer más de esto, pues vayan al Instituto de Ecología y estamos con los brazos abiertos y los invitamos a que conozcan estas áreas del manglar directamente. Doctor. Tenemos en el instituto muchas ganas de trabajar con las comunidades aquí en Jalapa o en cualquier lugar donde se ve y se escucha Veracruz Agropecuario. Estamos a sus órdenes y con muchas ganas de compartir lo que hemos ido descubriendo poco a poco. Exacto, y en 50 años de historia, imagínense usted todas las historias que a su vez han nutrido también el trabajo de este Instituto de Ecología. Nos sumamos a la celebración. Felices 50 y que vengan muchos más. Y felicidades a ustedes y también al equipo al que pertenecen. Son mujeres y hombres maravillosos. Para todos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por su labor. Gracias, doctora Ana Laura Lara Domínguez, doctor Jorge López Portillo Guzmán, ambos integrantes de la Red de Ecología Funcional del INECOL y evidentemente buenos amigos de este programa. Que les siga yendo muy bonito. Es cierto, muy cierto. ¿Verdad? Sí. Y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Conéctate con Veracruz Agropecuario. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Televisión. Sintonízanos en el canal 26.1 en señal abierta. Radio. Estamos en FM en el 107.7 y en sus distintas frecuencias en todo el estado de Veracruz. Teléfono y WhatsApp 2288-423500. Correo electrónico. Escríbenos a agropecuario@tvmas.mx. Redes sociales. Instagram @agropecuariortv. X @agropecuariortv. YouTube y Facebook Veracruz Agropecuario. 45 años conectando contigo. Importantes temas el día de hoy en Veracruz Agropecuario, esperemos que hayan sido de su utilidad y de su agrado, porque bueno, para eso es este programa preparado para ustedes de parte de toda la producción que produce Orgullo. Y bueno, desde aquí, desde el Parque Doña Falla y Cela, con grandes mensajes para nuestra audiencia de radio y de televisión y por supuesto también de redes sociales. Desde luego, Héctor, y estos mensajes pretendemos que lleguen no únicamente a los productores del campo, a las comunidades, desde luego que nos interesa muchísimo, pero también a la gente que en las ciudades toma decisiones todos los días y cualquier manera de consumo que usted lleve a cabo eventualmente afectará a otros espacios, a otras comunidades, a otros ecosistemas, así que seamos conscientes, valoremos también el trabajo en este caso de los productores y de la comunidad académica que se suma también con mucha sensibilidad a estos proyectos. Y de manera especial, Héctor, pues toca agradecer a este espacio maravilloso que nos recibe el Parque Doña Falla, que ya desde que vamos entrando pues de alguna manera nos contagia de paz, de pues una emoción muy particular que nos brinda la naturaleza. Claro, agradecer a quienes hoy son nuestros anfitriones, de todo el equipo de Veracruz Agropecuario y por supuesto también a la producción, a nuestros compañeros y compañeras que bueno están el día de hoy también muy activos preparando este bonito set para todos ustedes y por supuesto estos grandes contenidos. Las imágenes que usted vio en esta ocasión son del maestro José Luis Guevara y por supuesto también del maestro Carlos Solano. La verdad que cada quien en este equipo tiene una misión que desempeñar y nosotros nos sentimos muy afortunados, Héctor, de ser parte de un equipo de gente talentosa, comprometida y con una sensibilidad social a la hora de comunicar. Así es, desde aquí seguiremos llevando para ustedes contenidos de gran utilidad, así es que síganos en nuestras redes sociales y bueno, pues por supuesto en la señal de radio y televisión de Veracruz en el próximo programa de Veracruz Agropecuario. Hasta entonces.